Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos iniciando nuestro conversatorio el día de hoy. Soy Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, y estamos en el conversatorio a 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño en México, y presentando también el documento Infancias en la Ciudad de México. Pues les doy a todas y a todos nuestros invitados, bueno, está André y todas las demás somos mujeres, a este conversatorio, y que estamos organizando conjuntamente precisamente con UNICEF México. Les quiero compartir que el próximo 21 de octubre se conmemoran precisamente 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño en México, cuya ratificación fue presentada ante la Organización de Naciones Unidas el 21 de septiembre de 1990. Y bueno, para celebrar, para conmemorar esta tan importante ratificación que hace México, en el Evalúa Ciudad de México nos unimos a esta conmemoración a través de dos instrumentos principales, actividades principales. La primera fue elaborar precisamente el informe sobre las infancias en la Ciudad de México 2020, que está disponible para su consulta en la página electrónica del Evalúa, y del cual voy a hablar en unos momentos más. Y la segunda actividad o conjunto de actividades es estos conversatorios que pretendemos que con ellos tengamos un espacio de reflexión y diálogo con diversas expertas y expertos en temas que son fundamentales en materia de los derechos de los niños y de las niñas en nuestra ciudad y en nuestro país en general, ¿no? Este espacio de reflexión y diálogo también ha estado muy de cerca y apoyándonos, a quienes les agradezco muchísimo, UNICEF México, en particular el área de política social, y para el Consejo de Evaluación es un honor trabajar de nuevo con Catalina Gómez y André Cortés, que han sido pues muy cercanos a nuestro trabajo en el Evalúa, y a quienes les agradecemos muchísimo que nos estén apoyando en esta conmemoración y organización de eventos. El objetivo del conversatorio es, como les comentaba, es identificar las tareas que están pendientes en la agenda pública de la Ciudad de México para la atención de las niñas y los niños. Vamos a celebrar 3 sesiones, la de hoy, que vamos a hacer esta presentación rápida y discutir los temas precisamente de la relación entre la convención y una serie de avances o retos que nos falta por hacer. Otra que tendremos el 21 de octubre, que nos centraremos más en temas, por ejemplo, de educación, salud, y una tercera que está programada para el día 20 de noviembre, donde haremos más énfasis a otros temas, incluyendo la cuestión de la violencia en relación a los niños como víctimas. Y en la página y las redes sociales de nuestro Consejo del Evalúa Ciudad de México vamos a ir difundiendo oportunamente el detalle de cada una de los conversatorios que vamos a tener. Iniciamos esta primera sesión que la vamos a dedicar a hacer este balance a 30 años de la entrada en vigor de la convención. Para ello vamos a contar con la participación de invitadas de lujo y el invitado de lujo que tenemos, a quien quiero darles una rápida y cálida bienvenida, agradeciéndoles muchísimo que nos acompañen en este momento y que estén con nosotros compartiendo su experiencia. En primer lugar, quiero presentar al maestro André Cortés.
quien es oficial de política social de UNICEF México y quien es, digamos, un experto en los temas sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en general, y que nos va a compartir esta relación entre esta convención y lo que se está logrando en México. También nos acompaña la licenciada Estela Damián Peralta, que es la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA Ciudad de México. Mi compañera, le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí compartiéndonos lo que se está haciendo desde la ciudad en materia de niñas y niños y adolescentes y la convención. Y también quiero agradecer muchísimo la presencia de la doctora Nacheli Ramírez Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien además es una experta en materia de trabajo infantil y de los derechos de la infancia, pero que ha sido, digamos, una figura muy relevante en materia de derechos humanos en la Ciudad de México. Y también le quiero agradecer también cálidamente a la doctora Edith Pacheco, que es profesora investigadora del Colegio de México y consejera ciudadana del Comité de Evaluación y Recomendaciones Evalúa Ciudad de México, que nos está acompañando en representación del comité. Entonces, pues a todas y a todos, muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. Les voy a compartir ahora necesito que me puedan proporcionar la posibilidad de compartir pantalla para poder hablar sobre presentarles someramente el informe, pero no sé, no me están permitiendo. Listo, a ver si no. Ceci. ¿Sí? No puedo compartir pantalla. Ok, voy a compartirlo desde aquí, entonces. Ok. A ver, permítame tantito, permítame. Creo que nos va a pasar con los demás. Ahora creo que es posible para usted. Exactamente, ahora sí ya estamos compartiendo. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pues como les comentaba, parte también que nos parece muy relevante en el Consejo de Evaluación es compartir con el público en general este documento que se elaboró en el Consejo de Evaluación, que fue realizado desde la Dirección de Investigación y Estudios Sociales, cuya directora, María Jesús Pérez García, es una experta también en los temas de la infancia, tiene muchos años trabajando en esto, entonces fue una gran oportunidad y coincidencia para nosotros que estuviera con nosotros en el Evalúa y pudiéramos hacer documento que es muy relevante, creo, desde nuestro punto de vista para la ciudad. Bueno, el documento tiene en realidad diversos capítulos y que tiene, por ejemplo, temas sobre el tamaño y estructura demográfica de la población, pobreza, inseguridad alimentaria, salud, educación, inseguridad y violencia. Y queremos empezar con el tema demográfico en términos de el tamaño de la población de la Ciudad de México de niñas y niños es 2.1 millones, que representan el 24% de los y las habitantes de la Ciudad de México. Quiero comentar también que la Ciudad de México está en un proceso de envejecimiento y que la población infantil está en una clara reducción en relación a su peso
relativo en el total de la población. Aquí tenemos que más o menos la mitad son mujeres y la mitad son hombres. A medida que crece después, digamos, la edad de la población, hay en general más mujeres que hombres, pero todavía en 2015, según el censo de población, el número de mujeres era ligeramente menor al de los hombres. Por otra parte, tenemos que, digamos, en términos del rango de edad, como aquí podemos ver, a medida que va avanzando la edad de las personas, se va reduciendo el peso que tienen. Nacen más niños que niñas en general. La tasa en la natalidad es mayor de hombres y van teniendo una mortalidad mayor en los primeros años de vida y después más adelante. Por eso es que van perdiendo peso en el total de la población y las mujeres vamos aumentando. No hay grandes diferencias, pero sí empezamos a notar ya en el rango de 12 a 17 años de edad que son casi idénticos el número y la proporción de mujeres y hombres. Por otro lado, es muy importante, y esto lo hemos estado recalcando en diversos foros y desde que presentamos la medición multidimensional de la pobreza en México y en Ciudad de México, tenemos una medición distinta a la del Coneval. Tenemos una medición que es mucho más amplia y que tiene niveles más exigentes en términos de los derechos. Medimos realmente el cumplimiento de derechos a través de esta medición de la pobreza. Y en términos de la comparación entre la infancia y la población adulta, tenemos que alrededor de entre 6 y 7 niños son pobres, mientras que a nivel de los adultos es cerca de 5 personas de cada 10 o el 50%, ¿no? También tenemos un componente mucho más fuerte en lo que respecta a la pobreza extrema, casi duplica la que tienen los adultos, que ese es otro tema que es muy importante recalcar, el tema de los hogares que tienen, digamos, niños pequeños y que tienen padres generalmente jóvenes que no tienen digamos, una trayectoria laboral o que hay una persona al menos, generalmente la mujer que se queda al cuidado y que no participa de tiempo completo o lo hace de manera en el mercado informal, entonces tienen un ingreso generalmente más bajo y pues por eso es que también observamos más pobreza. Y en materia de cómo se distribuye entre pobres y no pobres, también vemos, por ejemplo, que cuando la población es más pequeña, la de 0 a 5, pues 7 de cada 10 niños en esas edades son pobres y la proporción va reduciéndose, pasa del 77.4 al 66.5 cuando son de 12 a 17 años. O sea, quiere decir que pues ya a medida que van madurando los hogares, pues las condiciones de pobreza se hacen menos extremas, pero entonces aquí tenemos otra vez el problema que la pobreza se concentra muchísimo en los primeros 5 años de vida, que eso tiene consecuencias en términos de aprendizaje, nutrición, una serie de problemas que estamos viendo, ¿no? El otro gran elemento que es importante resaltar es la inseguridad alimentaria y que en 2015 teníamos que 10 de cada 100 niños, al menos un niño, en los hogares, en 10 de cada 100 hogares, al menos un niño o niña comió menos de lo que debería por falta de dinero. Aquí, digamos, estamos identificando problemas asociados precisamente a la pobreza. No es una cuestión de dejar que el niño coma menos porque debe de comer menos, sino porque no alcanza el dinero en el hogar y que los padres tienen que reducir las raciones.
En 5 de cada 100, al menos un niño o una niña no comió a pesar de sentir hambre porque la familia no contaba con el dinero para adquirir los alimentos. Y en 4 de cada 100 hogares, al menos un niño o niña comió solamente una vez al día. Ese es, o incluso dejó de comer todo un día por estos motivos. Estamos hablando de las situaciones más extremas de pobreza, pero entonces el 4% de los hogares estamos hablando de miles de niños que están en esta situación. El otro tema que tenemos es el de la tasa de mortalidad entre los niños y las niñas menores de 1 año, que es mayor que a otras ciudades de América Latina. En esta, digamos, tabla vemos que es, tenemos la Ciudad de México con 11.9 niños por cada 1,000 antes de que cumplan 1 año. Y mientras que en otros países, en otras ciudades, las capitales o sus principales ciudades tienen pues tasas inclusive de 6.7 niños y niñas por cada 1,000, que digamos, si tomamos la región de Santiago y de Buenos Aires, tenemos la situación de lo deseable. O sea, deberíamos, al menos en este momento, con los recursos económicos, el sistema de salud y todo lo que debemos de tener de atención hacia la infancia, deberíamos de tener niveles parecidos a estas, de mortalidad parecidos a estas ciudades que son de las más cubiertas y con mejores condiciones. También inclusive tenemos a Uruguay que tiene una tasa como país completo muy similar a la de Chile y Argentina, y nosotros pues casi duplicamos la de Santiago. El otro tema que también se aborda en este diagnóstico que hicimos sobre las infancias es que en 2015 el 10% de las niños y niñas con edad para cursar educación obligatoria, que es entre 3 y 17 años, no asiste a la escuela. Y tenemos un problema también muy complejo en el sentido de no poder identificar los que no tienen este tipo de acceso, digamos, antes de que cumplan 3 años, porque si ustedes recuerdan, ya se hizo una reforma en donde se plantea que es obligación también la educación en la primera infancia, ¿no? Entonces, no tenemos, desafortunadamente, porque el INEGI no levanta información de la población de 0, 1 y 2 años que no asiste a la escuela, algunos de los cuales ya deberían de estar participando de espacios de convivencia entre niños que les permite desarrollar sus capacidades. Y bueno, tenemos la cuestión de la inasistencia, que entre los niños de 3 a 5 años desde el 28% no están cursando la educación preescolar, que eso es 2015, seguramente ahorita es más bajo, pero no tenemos información todavía que nos las pueda proporcionar. Todo lo que se hizo en este informe sobre las infancias se hizo con la información última disponible. La inasistencia escolar afectaba... Tienen 2 minutos. Sí, gracias. La inasistencia escolar afectaba al 16, casi 17% de las niñas y niños cuando tienen 15 a 17 años. Y decreto de obligatoriedad ya data del 2002, entonces ya desde el año de 2008 y 2009 todas las niñas y los niños de 3 a 5 deberían de estar asistiendo a este nivel educativo, y aquí está la reforma que se hizo en 2017 sobre la educación inicial. Bueno, la inseguridad y la violencia, ese es el tema con el que cerramos, que afecta grandemente la vida cotidiana de los niños y niñas, y tenemos aquí información sobre la
ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la que en los hogares, ¿verdad?, el 78% de las personas adultas que vivían en la Ciudad de México, cuya población, bueno, no había población infantil, pues no permiten o no permitían que los niños y niñas menores salieran a la calle por el temor a la inseguridad. Entonces estamos teniendo una infancia que crece dentro de sus viviendas la mayor parte del tiempo y sin una convivencia, sin la parte lúdica, el juego, la diversión que antes podíamos tener quizá personas como de mi edad o de algunos más que podíamos salir a la calle solos, ¿no? Durante 2019, en la Ciudad de México se registraron 8,991 casos de víctimas infantiles por algún tipo de delito, de los cuales casi el 30% correspondieron a violencia familiar, una quinta parte, el 20%, agresiones sexuales, que incluye abuso y acoso sexual, tentativa de violación o estupro. La probabilidad de sufrir una agresión de tipo sexual durante la infancia es 6 veces mayor entre las niñas que entre los niños, y hubo 86 defunciones infantiles por homicidio y feminicidio, 58 en el grupo de 12 a 17 años, que son los que están enfrentando, digamos, también mayor violencia y además que son como más proclives a hacer cosas, digamos, muy precipitadas, ¿no? 21 entre niños entre 5, menores de 5 y 7 entre 6 y 11. Y con eso terminamos y muchas gracias. Y ahora sí le pido a Edith que continúe coordinando la sesión. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Araceli. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación del objetivo de las siguientes participaciones y voy a tomarles tiempo. Entonces, soy la parte rigurosa de los tiempos. Una disculpa a todos. Bueno, como bien nos dijo Araceli en la entrada, el propósito de esta sesión es reflexionar sobre los logros y las tareas pendientes en la atención a la infancia de la Ciudad de México a 30 años de la entrada de la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces vamos a tener pues a participantes de lujo, como bien nos dijo Araceli. Vamos a comenzar con André Cortés, pero quisiera plantearles los ejes orientadores de la reflexión, que serían: ¿qué logros podemos destacar a 30 años de la entrada en vigor de la Convención? ¿Qué tareas tenemos pendientes? Esa es una parte central, como bien dijo Araceli. ¿Y hacia dónde deberíamos orientar las acciones de corto y mediano plazo desde la política pública? Entonces, le daremos la palabra a André Cortés, oficial de Política Social de UNICEF México. André. Muchas gracias, Edith. Buenos días a todas y todos. Un saludo a mis compañeras panelistas. Y bueno, a nombre de todo el equipo de UNICEF agradecemos a Levalúa y al equipo de Levalúa la invitación a participar y a contribuir en esta serie de eventos que, como ya mencionó Araceli, pues nos permitirá hacer una reflexión, ¿no?, sobre el impacto de la Convención, ¿no?, este legado que ha tenido la Convención en los últimos 30 años. Y lo que yo voy a hacer, también siguiendo un poco estas pautas que nos decía Edith, es tratar de ver qué dice la Convención, ¿no?, o qué pretendía la Convención cuando fue adoptada y qué cambios ha traído, sobre todo en la política social, ¿no? Es decir, que pasar de lo conceptual un poco a la práctica de la política, ¿no?, al quehacer de la política social. Para ello voy a hacer como un recorrido histórico muy rápido para no detenerme en eso, pero sí para entender qué cambios ha traído la Convención. Y bueno, un poco como ya se mencionaba, la Convención fue adoptada en noviembre de 1989, ratificada por México un año después, en 1990, y es el tratado
internacional de derechos humanos que ha sido ratificado en el mayor número de países, ¿no? Un poco también para poner la importancia de la infancia y la adolescencia en la arena política internacional. Y esta convención, bueno, trajo consigo un cambio radical en cómo se conceptualizaba la infancia, ¿no? Un poco lo que hablamos los niñólogos, ¿no? Y las niñólogas es que justo la infancia y la adolescencia deja de ser un objeto de protección, ¿no? Y transitan hacia ser sujetos de derechos, ¿no? Y ojalá hacia ser reconocidos como ciudadanas y ciudadanos activos. Entonces este cambio deja también clara la responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, ¿no? De los estados y de todos los niveles del gobierno, ¿no? Garantizar y restituir los derechos de todas las niñas y todos los niños. ¿Esto qué quiere decir? Que se pasa de una visión asistencialista, ¿no? De yo como Estado protejo a un menor débil, ¿no? A un menor indefenso, a un menor en condiciones tal vez difíciles, y transitamos hacia una visión de protección integral en la que coexisten un mandato de la universalidad de los derechos, ¿no? De interdependencia, es decir, todos los derechos para todas y todos, y al mismo tiempo. No podemos decir primero este derecho, luego este, no, todos son importantes, pero es claro, ¿no? Y un poco el informe que presentó Araceli de Evalúa nos muestra que hay desafíos prioritarios, ¿no? Necesidades claras de niñas y niños que hay que atender, ¿no? Porque están enfrentando mayores retos en su pleno desarrollo. Entonces, un poco, después de la adopción de la convención, lo que vino fue que los diferentes países trataron de adoptar los marcos legales y normativos, ¿no? Un poco la pregunta, me imagino, que se hacía en ese momento es, bueno, ¿cómo interpretamos esto que nos está diciendo la convención en nuestra legislación nacional, ¿no? En el caso de México, en nuestra legislación federal y en nuestra legislación local, ¿no? Y, bueno, este proceso, digamos, pasa por muchos ides y venires en México, culmina en 2014 con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las respectivas leyes estatales, ¿no? En el caso de la Ciudad de México también contamos con una ley específica en esta materia. Y es claro que aunque hay digamos, un proceso de armonización legislativa con otros instrumentos, pero también no hay un proceso que estamos en medio, y es el fortalecimiento de los sistemas de protección integral, ¿no? Estela, bueno, la presidenta del CIPINA en la Ciudad de México nos hablará mucho de esto, Nacheli también, toda su experiencia, bueno, inclusive desde Ririki, soy fan de ella, entonces creo que tiene mucha más información que compartirnos al respecto. Pero como mencionaba al inicio, una transición importante que vale la pena mencionar es cómo la convención, ¿no? Cómo este concepto de pasar de ver niñas y niños y adolescentes como sujetos de derechos impacta en la forma como se hace política pública y en específico cómo se hace la política social, ¿no? Y quiero profundizar un poco en los principios rectores de la convención. Voy a hablar de 4 en específico. ¿Cómo se interpreta eso desde el quehacer de los que toman las decisiones de política social, ¿no? ¿Qué tiene que estar pensando alguien que hace política social cuando lee y trata de comprender el mandato de la convención? Y tomando en cuenta un poco los datos que nos presentaba Araceli, ¿no? Que nos muestra este panorama de las infancias en la Ciudad de México, ¿no? Un poco, digamos, lo que estamos viendo en los últimos años es que, digamos que el mandato de la convención ha tenido que coexistir, ¿no? También con otros mandatos, ¿no? Un poco el mandato de desarrollo humano, ¿no? El paradigma de desarrollo humano, están los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay diferentes pautas, ¿no? Que quienes hacen las políticas sociales tienen que tener en cuenta, pues, al momento del diseño de estas acciones, ¿no? Entonces, digamos que ahí los principios de la convención interactúan con este, digamos, entorno institucional, entorno de implementación. Andrés, Ya no te oyes, Andrés. Andrés. ¿Me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Sí, que quiero hacer un énfasis especial, de acuerdo a los datos que nos mencionaba Araceli, en el derecho a la protección social, ¿no? Porque como vemos en la Ciudad de México,
hay una clara, digamos, desigualdad, ¿no? Ya no voy a repetir, pero los datos de pobreza, de acceso a otros derechos sociales, digamos, se están viendo vulnerados en las familias con niñas y niños, sobre todo las niñas y niñas en primera infancia. Entonces, la protección social, ¿no? Que es este derecho, ¿no? Que nos permite brindar un piso mínimo de bienestar, pues va a ser, digamos, como mi herramienta para explicar cómo pasamos de los conceptos de la Convención a la práctica de la política social. Entonces, bueno, el primer principio es el de igualdad y no discriminación, y lo que nos implica esto es que las políticas sociales tienen que tener, por supuesto, un enfoque universal, ¿no? No podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Que es un poco lo que se menciona en esta nueva agenda de desarrollo humano, pero el no dejar a nadie atrás quiere decir también reconocer que no hablamos solamente de una infancia y de una adolescencia, sino que coexisten diferentes infancias, ¿no? Es decir, estamos hablando digamos, de todas las niñas y todos los niños de la ciudad, pero en específico también tenemos a la población de niñas y niñas en situación de calle, ¿no? Tenemos a toda la infancia y la adolescencia que tiene sus particularidades. Entonces, por supuesto que la política social tiene que adecuarse, ¿no? Comprender cuáles son estas diferencias y justo tener acciones tanto universales, pero también que reconozcan estas diferencias, ¿no? Y retomando el ejemplo de la protección social es, pues, que ¿no? los gobiernos reconozcan que se necesita una universalización, ¿no? en la protección social, que se consolide un sistema integral, ¿no? que atienda a las diferentes infancias durante su ciclo de vida, ¿no? pero también a las familias, por supuesto, ¿no? que se brinde prioridad a los grupos que tienen mayores necesidades. El segundo principio que nos presenta la Convención es el de supervivencia y desarrollo, ¿no? Este principio, digamos, lo que nos dice es que las acciones tienen que tener resultados medibles, ¿no? Que los impactos que está teniendo en la vida de niñas y niños en su desarrollo, como decía Araceli, ¿no? Tenemos una tasa de mortalidad infantil antes del primer año, digamos, alta si la comparamos con otras grandes capitales de la región. Bueno, pues justo en esto el principio de supervivencia y desarrollo nos dice es, tenemos que tener o hacer énfasis en los resultados, ¿no? En que las políticas sociales son importantes, ¿no? El diseño y los conceptos y la prestación de los servicios, pero también los impactos que están teniendo en niñas y niños son muy importantes. Entonces hay que tener, sí, mucho cuidado digamos, en la oferta de la política social, ¿no? Qué programas sociales existen, pero también hay que tener mucho énfasis en la demanda, ¿no? Están pudiendo acceder todas las niñas y todos los niños. Si no están pudiendo acceder, ¿por qué no están pudiendo acceder? Y entonces empezar a trabajar hacia reducir estas brechas de acceso y también de calidad, ¿no? Porque no es solamente que tengan acceso, sino que estos servicios, ¿no? Que vienen, ¿no? Digamos, en este marco de política social, pues sean de calidad para que los indicadores de las niñas y los niños mejoren, ¿no? Un tercer principio es, bueno, y uno que se habla mucho y es muy importante, es el del interés superior de la niñez, ¿no? Que nos dice que toda política social tiene que tener una consideración primordial, ¿no? A estas necesidades de niñas y niños. No solamente en la política social, ¿no? En todo, digamos, el ámbito del Estado, ¿no? También en el acceso a justicia, en la restitución de derechos, ¿no? Como sabemos en el sistema de protección integral, pues existen diferentes instancias que cohabitan, coexisten, justo para brindar esta garantía integral de los derechos, pero en específico en la política social, pues lo que tenemos que ver es cuáles son las necesidades de la infancia, de la adolescencia, de sus familias. Lo mencionaba Araceli, ¿no? No es lo mismo hablar de pobreza cuando se habla de niñas y niños que cuando no hablamos de esta población, ¿no? ¿Por qué estas diferencias? Entender los factores que llevan a que una familia con niños entre 0 y 3, pues justo tengan estas cifras mayores en cuanto a su situación de pobreza, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que esto no se repita, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo la Convención, a través de sus principios, nos van marcando la pauta, ¿no? De lo que deberíamos hacer, ¿no? Los hacedores de política social. Y retomando un poco las pautas que nos presentaba Edith para la discusión, pues hay algo muy importante en cuanto a la deuda y es la información, ¿no? La Convención
las observaciones generales que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, también las observaciones que hacen a los países. Siempre la convención, si ustedes leen como las recomendaciones que hacen los países, es: necesitamos información, tienen que tener información, mejoren la información. Esa es una gran deuda, ¿no? El informe de infancias que nos presenta Evalúa muestra que sí hay información, pero también que falta mucha información para poder justo conocer cuáles son las diferencias entre la población infantil y adolescente con el resto de la población, pero también cuáles son las diferencias dentro de la población infantil y adolescente, para que justo la política social se adapte a estas necesidades particulares. Hay necesidades generales, por supuesto, pero también que se reconozcan estas brechas particulares dentro del grupo de infancia y adolescencia, ¿no? Entonces creo que la primera gran deuda que tenemos, ¿no?, es tener información desagregada, de calidad, pertinente y disponible sobre la situación de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Pero también este principio de interés superior es muy importante porque nos dice que los recursos públicos disponibles deben ser usados de forma progresiva, ¿no? Quiere decir que tenemos que buscar que niñas y niñas cada vez tengan digamos, preponderancia más grande en la agenda pública, ¿no? Y justo lo que se busca con esto es que, pues, que las políticas sociales sean universales, ¿no? Que no sean esas políticas asistencialistas, ¿no?, de los años anteriores, sino que justo lo que busquemos es abarcar la mayor cantidad de población de niñas y niños en estas políticas, ¿no?, también a sus familias, para que justo logremos este piso mínimo de bienestar, pues, que se está buscando. Entonces, quiero mencionar una frase de Magdalena Sepúlveda. Ella era fue relatora de Naciones Unidas para todos los temas de pobreza extrema y derechos humanos, y dice: muchos programas de protección social benefician a niñas y niños, ¿no?, directa o indirectamente. Sin embargo, la superación de las desigualdades estructurales, como las que quedan en evidencia, ¿no?, en los datos de pobreza en la infancia y la adolescencia en México, requieren de una atención específica, ¿no?, justo por las necesidades de estas niñas, niños y adolescentes más desventajados, ¿no? Quiere decir que el interés superior no nos dice que solamente existen políticas sociales dirigidas a niños, ¿no? Sí debe haber políticas sociales dirigidas a ellas y a ellos, pero no que solamente niñas y niños necesiten de políticas sociales hechas a la medida de ellas y ellos. La política social en general tiene que tomarlos en cuenta, ¿no? Que haya medidas especiales, sí, por supuesto. Que haya medidas especiales de restitución de derechos porque hay ciertas vulneraciones a esos derechos, claro. Pero la política social en general tiene que tener en cuenta a niñas y niños. Te quedan 2 minutos, André. Perfecto. Y el último principio, pues, es el de participación, ¿no? Y ahí lo que nos plantea la convención es, pues, que si las decisiones se toman, ¿no?, para justo garantizar esos derechos, pues que niñas y niños tienen que participar de estas decisiones, ¿no? Y más si hablamos de la Ciudad de México, ¿no?, pues que es el epicentro del desarrollo, ¿no? Las ciudades, o por lo menos eso nos dicen, pues justo ahí también están las brechas de desigualdad y justo ahí tendrían que estar participando niñas y niños. Entonces, bueno, lo que nos presentaba el Evalúa en su informe justo es este panorama integral de las infancias, justo lo que nos dice la convención, ¿no?, que hay que conocer a las niñas y a los niños, pero también la Ciudad de México ha tomado nota del mandato de la convención. Yo creo que la constitución de la ciudad es justo una muestra del avance, ¿no?, en esta consolidación de niñas y niños como sujetos de derecho, ¿no?, una ciudad que se plantea de derechos, democrática, de bienestar, ¿no?, pero también ha mostrado de conocer, ¿no?, cómo está la infancia y cómo está la adolescencia, ¿no? Justo este informe de Evalúa nos muestra ese compromiso de la ciudad por saber qué más está pasando con niñas y niños, ¿no? No quedarnos con la información de siempre, sino de rasgarle y de buscar qué más hay. Y también, ¿no?, ya bajándolo un poco más hacia la política social, pues el reconocimiento de estas diferencias, de esta brecha de desigualdad que hay en las niñas y en los niños de la ciudad, se refleja en una decisión muy importante de política social, y es la implementación del programa de transferencias, Mi Beca para Empezar, ¿no? Un programa que avanza, uno, hacia la universalización, ¿no? Es decir, todas las niñas y todos los niños que están en la escuela pública tienen derecho a un mínimo vital, sus familias también, por supuesto. Entonces es clave la decisión, ¿no? Porque justo hace ese clic entre lo que nos dice la convención y qué podemos hacer quienes tomamos las decisiones de política social. Entonces,
Sabemos que aún hay brechas, ¿no? Araceli las mostró claramente, ¿no? En muchos de los derechos, ¿no? De las niñas y los niños, pero creemos que el camino que está recorriendo la ciudad nos da un buen augurio, ¿no? Y justo porque se están reconociendo que hay todavía mucho por hacer en garantizar los derechos de niñas y niños. Entonces, pues ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, André, por hacer este repaso de los distintos principios de la Convención y ubicar al informe de la Ciudad de México en ese contexto. Ahora le vamos a dar la palabra a Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero antes quiero invitar a quienes nos están viendo a que hagan sus preguntas, las tomaremos en cuenta hacia el final de la participación de todos los que nos van a hablar de este tema de la convención. Gracias. Muchísimas gracias, Edith. Pues de entrada, pues muy buenos días a todas, todos y todas quienes nos están siguiendo vía remota en este panel. Agradecer de entrada a Araceli y Damián por la invitación de estar aquí compartiendo exactamente en el marco de la celebración de la ratificación de México de la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años. Me encanta estar aquí con Estela Damián, con André Cortés, muchas gracias. Y pues rápidamente, porque es poco el tiempo, déjenme poco tejer sobre lo que nos está presentando. Nayeli, perdón, que me olvidó decirles que tienen 15 minutos. Perdón. No te preocupes, Araceli, el día de hoy. Lo primero es felicitar a Evalúa, a Ciudad de México, por este tipo de estudios. Creo que ya lo planteaba André, parte de las recomendaciones en general, no nada más al país, sino en el mundo, es que las decisiones se tomen basados, no en las ocurrencias, sino basados en las evidencias, y tener datos es importante para poder tomar decisiones de política pública, y esto es lo que nos aporta de entrada este diagnóstico, que finalmente también tiene sus retos. Para mí es básicamente una línea de base importante, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta, pero lo que está pasando ahorita y más a lo que nos llegó y lo que está sacudiendo este año, no nada más a México, no nada más a la ciudad, sino al país, a todo el mundo, va a implicar que casi ese sea, con todo y todo, el punto de no retroceso. Desde mi punto de vista está ahí. Muchas cosas que quizá hubiéramos podido platicar sobre el informe en otro contexto de cómo ir para adelante. Sí, creo que hay que plantearnos cosas para adelante, pero en este caso hay que plantearnos el cómo no ir para atrás. De entrada, esa sería mi primera, digamos, discusión. Lo otro tiene que ver con la primera pregunta, es decir, ¿qué ha pasado en 30 años? Pues imagínense, de entrada, yo ya tengo una hija de 25, nomás para decir que no ha pasado en 30 años. Y bueno, ya lo decía Araceli cuando nos compartía algo del diagnóstico, pues la configuración demográfica de la ciudad se ha modificado, pasamos de 30 y tantos % de niños en proporción de la población a 24% de la población, con sus digamos, con una ciudad diversa, y aquí sí retomaría mucho uno de los puntos que Andrés señaló, y que es muy importante tomar en cuenta, no nada más no hay una única infancia en la ciudad, ni una única adolescencia, no hay una única ciudad en la ciudad, ¿no? Y entonces, básicamente, ese porcentaje, si nos vamos a Milpalta, va a ser muy parecido al de los 90, casi, no llegando a tanto, pero sí llegando casi al 30%, ¿no?, de proporción, que lo que era, lo que es ahorita en el 2020. Entonces, por ahí va. Y bueno, sí, suena duro, 10 puntos porcentuales menos en proporción, pero no es menor. Estamos hablando que pasamos de 3 millones a 2 millones. O sea, 1 millón en 30 años es una tercera parte, pero es un montón. O sea, esto es un país completo, en muchos casos. Entonces, es un reto mayúsculo también, ¿no? Si estamos hablando de una gran proporción, esto es, digamos, una gran ciudad en todos los aspectos, incluyendo la cantidad de niñas, niños y adolescentes,
Y por ahí vienen cómo se están, digamos, jugando las cosas. Creo que un punto relevante del diagnóstico tiene que ver con el foco en la primera infancia. 0 a 5 años, básicamente 0 a 6, como lo queramos valorar, o hasta 0 a 7, porque hay quienes incorporan el año de 6 a 7 como el año de la transición en términos de la escolaridad y lo consideran un año de suma importancia y también lo colocan, digamos, dentro de este panorama. Como quiera que sea, se liga pobreza, se ligan un montón de cosas de lo que nos plantea el diagnóstico exactamente a esta etapa de vida, y ahí vienen igual las cosas que creo que son los retos de la ciudad, y es como sigue siendo una ciudad de avanzada y sigue jalando hacia digamos, estándares mayores. Uno de ellos es que, a diferencia de la ley nacional, establece perfectamente que hay una primera infancia, ¿no? Es decir, diferencia, y ese es un avance en 30 años. Hace 30 años se decía Convención de los Derechos del Niño, nunca se les ocurrió poner y adolescente. Ya déjenselo si poner perspectiva de género o no. Simplemente la perspectiva de edad no la tenía, ¿no? Y de hecho, no hay nada referido a niños pequeños que no fuera mortalidad infantil en la Convención hace 30 años. Hoy, después del 2005, observación general número 7, de entrada, pero de lo que está pasando y del peso que tiene en el análisis, como se ve, si analizamos pobreza, si analizamos mortalidad, si analizamos todo, nos va a referir a primera infancia. Entonces necesitamos tener finalmente estos bloques, y las políticas, que es otra de los retos, tienen que ser diferenciadas, dependiendo ya de entrada, no nada más en la ciudad de dónde estamos sentados, sino también de qué edad son, ¿no? Porque eso nos va a permitir. Y la ciudad, en su ley del 2015, que es, digamos, derivado de nuestra gran ley del 2014, especifica el rubro, y eso es lo que tendría que estar preparando la ciudad como reto, de seguir con los estándares mayores, siempre mayores. Y este es uno. Y me detengo en primera infancia como en los grandes retos, porque si juntamos lo que nos compartió Araceli y lo que hay en el diagnóstico, que invito a que por favor lo consulten, que invito a que por favor lo revisen, ¿no? Para poder generar acciones más pertinentes, pues esta situación nos mantiene digamos, en el rubro de lo que son los retos y lo que tendremos que seguir haciendo. Déjenme decirles además que en estas variaciones, ¿no?, también necesitamos ver, y compartiendo lo que Araceli nos compartió, estas diferenciaciones. Por ejemplo, los avances en escolaridad, no es lo mismo el nivel que tenemos en Benito Juárez, que compite con niveles de escolaridad y de cobertura, pues que nos colocan fuera del país de entrada, ¿no?, a lo que tenemos en Tláhuac, ¿no?, que básicamente ahí hay una brecha que tenemos que lo que se trata es de cómo la cortamos, y de ahí la necesidad de seguir haciendo, digamos, estas valoraciones territoriales que nos permiten acercarnos más. De hecho, Evalúa ha generado una serie de documentos que tienen que ver con las alcaldías y diagnósticos especiales de política social, excelentes, que tendríamos que estar cruzando con estos mismos indicadores de infancia, porque nos van a poder dar mayor apertura. Yo haría ahí algunas acotaciones que me parecen importantes. Mortalidad infantil, por ejemplo, habríamos que, en general México está, en general, digamos, el dato nacional nos pone abajo de nuestros pares, ¿no? Aquí hay una falla estructural, tuvimos que haberlo hecho igual que la parte de desnutrición, a un nivel mayúsculo que permitiera que estuviéramos más o menos a los mismos niveles que los otros. Pero aquí hay que tener, digamos, desde mi punto de vista, un dato importante a considerar, es que en la Ciudad de México, sobre todo, concentra el tercer nivel de atención. Nosotros, y por lo tanto, el indicador de mortalidad infantil tenemos que analizarlo en el contexto de qué tanto aportan los niños y las niñas y los adolescentes que acaban llegando a la ciudad, ¿no? Y que no son parte de la ciudad para nuestro indicador de mortalidad. Yo creo que sí hay retos nacionales, claro que hay un reto en la ciudad, ¿no? Pero que a mí me gustaría como que se matizara ahí. Lo otro tiene que ver las explicaciones como el sistema de vacunación.
La diferencia entre nosotros y Chiapas es que los sistemas de vacunación van hacia las comunidades y aquí esperamos a que las personas vayan al centro de salud, estén en el centro de salud y naturalmente vacunen a los niños. Aquí necesitaríamos como reto ver este tipo de enfoques que permitan ver las dimensiones y poder entonces trabajar sobre ese indicador, que es un indicador clave para el desarrollo no nada más de los niños, sino hasta las valoraciones sociales. Siguiendo con este mismo ejemplo de demografía y digamos de mortalidad, tú decías algo bien importante, Ara. Nacen más niños que niñas, ¿sí? Está probado que sobreviven más en iguales condiciones las niñas, ¿sí? Básicamente por cuestiones biológicas, ¿no? Mismas condiciones, va a sobrevivir la niña en más probabilidad que los niños, pero aquí hay un dato importante a tomar en cuenta cuando analizamos en la proporción de niñas y niños. Uno es reconocer los avances que de todos modos se han tenido en términos de mortalidad con este enfoque durante los últimos años. Si nosotros hubiéramos visto esa variación entre niñas y niños, de todos modos en 1990 nacían más niños que niñas, pero se morían más en el trayecto y entonces tu variación iba a cambiar. Ahora la tenemos básicamente igualada casi. ¿Qué quiere decir? Que están muriendo menos y por lo tanto también están muriendo menos niños. Pero en la parte de adolescentes empieza el brinco. Y empieza el brinco por la violencia, que es otro de los temas que finalmente creo que es la agenda de la ciudad, ¿no? Y en esta parte la violencia, que todavía hoy por hoy tiene un fuerte enfoque de género en la parte masculina, ¿no? Cuando estos niños y estas niñas se incorporan a la adolescencia, en una adolescencia pues cruzada por muchas cuestiones, digamos, de análisis multifactorial que tiene que ver con por qué se están generando este tipo de violencias, digamos, hacia ahí y hacia adelante, porque después se viene hacia las juventudes. Entonces creo que por ahí hay un poco también de trabajo que realizar. Y permítanme ligar en la violencia también, ¿no? Otra parte importante que tiene que ver con la ciudad y que es importante. Es decir, naturalmente compartimos y tenemos un grave problema de violencia familiar, es una parte de la normalización de cómo educamos, de cómo caminamos y parte igual de todo lo que viene derivado con relación hasta de las relaciones de género, de cómo hacemos convivencia y cómo tenemos pocas herramientas, además en una ciudad que complejiza, ¿no? Es decir, tenemos papás y mamás volcados básicamente en la búsqueda del día a día, ¿no? En donde, pues bueno, naturalmente los niveles de estrés, de cuestiones que tienen que ver con la supervivencia del día a día, van derivando después en violencias en la casa y naturalmente en violencias hacia niños y adolescentes. Creo que ahí cuestiones van alimentando. Pero la ciudad, ahorita está en discusión un cambio en la ley general de niñas, niños y adolescentes con relación al castigo corporal. Está a punto de pasar a la Cámara de Diputados, pero la ciudad dio el ejemplo desde el 2015. Nosotros la tenemos prohibida, el castigo corporal como método de educación desde entonces. Naturalmente eso implica lo que yo decía antes, la ciudad tiene que seguir poniendo los estándares mayores. Y bueno, el gran reto en general, y es, pues tenemos la ley ahí, pero no avanzamos mucho en la operación, y entonces los retos de cómo instrumentamos, y luego en una materia como esta, que además no nada más involucra políticas públicas, sino involucra un profundo cambio de la concepción, digamos, de la normalización de la violencia y de la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, porque eso es lo que está puesto en juego ahí. Ahí, con todo, ahí está, y permítanme decirlo, ahí se concentra el no te metas con mis hijos, ¿no? Que es una posición antiderechos, así tal cual la digo, porque así tal cual es, y hablemos por las cosas por su nombre, ¿no? Nadie se tiene por qué meter con nuestros hijos, el Estado no se quiere meter con mis hijos. El Estado es responsable de los niños, las niñas y adolescentes. No tiene nada que ver con el ambiente familiar. Tiene que ver con la responsabilidad del Estado como garante de derechos de niñas, niños y adolescentes, sean quienes sean sus padres, ¿no? Y en esa lógica, si nosotros queremos romper con las violencias a las que llegan nuestros adolescentes, pues necesitamos romper con la normalización que tenemos desde el principio con esas violencias. Creo que es una agenda
importante y una agenda con la que hay que seguir trabajando y transitando. Y permítanme finalmente decir cuáles son para mí las agendas ahorita que, como les digo, están en juego. Lo primero es esta línea de base como el no retroceder. Sí, Edith, ¿no? Lo segundo, el que no perdamos de vista que somos muchas ciudades. Lo tercero es que no perdamos de vista que tenemos que dividir por edades. Y cuarto es que son muchas infancias y muchos adolescentes que han cambiado. En 1990 hablábamos de niños de la calle. Y además de que el término estaba mal y es altamente criticado porque no son de la calle, ¿no? Y estigmatizado en su momento todavía en los 90, eso ha cambiado. Los niños en situación de calle hoy, de entrada, no son la mayoría de lo que eran en 1990 y tienen otras configuraciones como términos como pertenencia a la calle, los callejerizados, o como familias en situación de calle que nos transforman esta visión. Entonces, esa es una, digamos, de las partes que tenemos que estar viendo de cómo vamos diferenciando. Dos, tenemos una ciudad que está avanzando muchísimo más que otras entidades del país en la no institucionalización, ¿no? Y yo espero que Estela, y se la paso porque ya se me acabó el tiempo a mí, que hable sobre cómo estamos viendo alternativas para la no institucionalización de niñas, niños y adolescentes, que es una agenda súper importante, no nada más para la ciudad, sino nada que podría y aporta estándares altos para el resto del país. Entonces creo que con eso, no olvidando igual los ciclos de vida, estaríamos, digamos, colocados en una ruta importante. Sí quiero decirles que estoy muy preocupada, ¿no? Porque básicamente lo que nos va a colocar y lo que va a derivar de esta pandemia y lo que está provocando ahorita, pero lo va a provocar a un mediano plazo, básicamente a partir del año que entra igual, es una situación, sí, de emergencia social, sí, y que tenemos que tener y focalizar en que los niños, las niñas y los adolescentes, como lo dice el informe y como lo tenemos documentado, son los que pagan las crisis, ¿no? Entonces, tenemos que tener previsto eso en general en lo que hagamos de estrategias de política social y en general de políticas, y creo que esa es una muy buena, sí, digamos, tenemos una buena hoja de ruta y tenemos el compromiso. Y tenemos la ciudad en donde estamos concentrados la mayoría de las organizaciones que trabajan y que saben de infancia. Aprovechémonos del gran potencial de las organizaciones de la sociedad civil, del gran potencial de un gobierno que lo coloca al centro y el gran potencial, finalmente, de estos 2 millones de niñas, niños y adolescentes que hacen de esta ciudad una ciudad viva. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, yo creo que algo muy importante y que retomo es este asunto de ver al diagnóstico, primero como una línea base, pero también en el contexto actual, quizás como un punto de no retroceso al menos, ¿no? Con toda esta dificultad que mencionaste al final, pero sí usar al informe para intentar que al menos no tengamos una situación de retroceso, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y nos hiciste acotaciones importantes en relación a la mortalidad infantil, etcétera. Y sobre todo cerrar con el tema de la violencia de adolescentes, pero también la familiar. Ahora le vamos a dar la palabra a Estela Damián, directora general del DIF Ciudad de México y secretaria ejecutiva del CIPINA Ciudad de México. Estela, por favor. Muchas gracias, Edith. Bueno, pues primero celebrar y felicitar tanto a Araceli Damián como a Evalúa por este conversatorio que nos lleva a la conmemoración de 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de Niñas, Niños, y lo acaba de apuntar bastante bien Nayeli, adolescentes. Y bueno, pues como además me encanta el panel, aprendo mucho siempre de todos los que están participando. Si me dan permiso, solicitaría que me ayudaran a subir mi presentación para tratar de lograr algo muy ejecutivo. En lo que van subiendo mi presentación,
estoy mirando con interés. Tu informe es sustantivo, Araceli, nos da mucha luz, nos da mucha orientación y bueno, pues qué bueno que también me encantó la forma en que expresó André el tema de mi beca para empezar, que yo he dicho públicamente que es en gran parte es un mérito tuyo adentro del gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto que la jefa de gobierno lo impulsa. Bueno, o lo establece como prioridad dentro de la política pública. Muchas gracias. Me toca hablar de avances y desafíos. No me aparece completa. De avances y desafíos en la protección de los derechos de niñas y adolescentes de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a empezar siempre diciendo que al frente del gobierno la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Y esta no es la excepción. O sea, estamos trabajando bajo esa lógica y esa instrucción. Si me ayudan a subir, por favor. Miren, aquí observamos los derechos de niñas, niños y adolescentes que establece la Ley General de los Derechos de esta misma ley y la correlativa en la Ciudad de México. Aquí van a encontrarse a los 12, o 12 solamente algunos, a la vida, a la supervivencia, a la identidad, a la igualdad, a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, de participación, asociación y reunión, a la educación y a la intimidad. No son todos, estamos enunciando solo algunos. La que sigue, por favor. Luego, quisiera decirles que esta presentación se centrará especialmente en los siguientes derechos. Y esto desde la óptica de que niñas, niños y adolescentes los tenemos como víctimas de maltrato y o violencia. Vamos a hablar fundamentalmente del derecho a vivir en familia, del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, del derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, del derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. La que sigue, por favor. Miren, sí quise hacer esta acotación. Esta es una observación que para el equipo fue importante. El estudio que hace Evalúa de Infancias en la Ciudad de México 2019 refiere todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía, estos más de 8,000 delitos a los que, o denuncias de delitos que señaló Aracelia en la primer parte y que fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2019, en donde tenemos a nuestra población objetivo como víctimas de algún delito. Y aquí es donde quisiera ir aterrizando, qué es lo que señala la ley en este caso. Y bueno, primero decir que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue publicada en diciembre de 2014. En esta se establecen todas las facultades de todas las procuradurías de los estados y de la Ciudad de México. Tenemos 6 años después y en todas las entidades del país, incluida, por supuesto, la Ciudad de México, estamos en un proceso de implementación a cabalidad de las facultades que tienen las procuradurías. En la Ciudad de México les diría que estamos fortaleciendo en temas de capital humano, de capacitación, de innovación y siempre vamos a procurar que esta Procuraduría pues respete el tema de los derechos de la infancia. Después tendríamos que decir que en la Ciudad de México ha sido fundamental trabajar con la titular de la Fiscalía, con Ernestina Godoy. Ha sido un gustazo estar con ella y coordinarme con ella, porque es con la Fiscalía con quien nos coordinamos, establecemos comunicación y esto nos ha permitido tener metas. Bueno, y aquí me falta señalar algo muy, muy importante. También hay que decir que nosotros hemos venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por supuesto, UNICEF y RELAF. Pero esto nos ha permitido establecernos metas en tiempos concretos, objetivos comunes y la vigilancia externa, en donde nadie se siente agredido, nadie se siente, nadie piensa que hay una mala intención en el apoyo, en el asesoramiento y en el acompañamiento que nos dan las organizaciones de la sociedad civil, a quienes además les agradezco por esta vía su apoyo. Seguimos, por favor. Aquí también tenemos a RELAF, quienes han sido fundamentales en el trabajo que hemos desarrollado. Luego les diría
que lo primero que llegamos a identificar es que necesitábamos tener una metodología de la atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o emergencia social. En el DIF de la Ciudad de México, hasta el 2018, específicamente en la Procuraduría, se recibía y había la recepción, confirmación y atención de los casos de riesgo o emergencia social y solamente lo atendía justamente la Procuraduría. Actualmente se trabaja en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo de manera integral a nuestras niñas, niños y adolescentes y a sus familias. ¿Qué es lo que les pudiera decir? Que la DEANA se encarga de la prevención integral a la infancia en situaciones de emergencia social y de si me dan permiso, tengo una llamada súper emergente. Permítame un minuto, por favor. Bueno, mientras Estela está contestando su llamada. Perdón. ¿Allá? Ya. Solo avisé que estaba en este conversatorio, pero sí era elemental que contestara porque no sabía de qué tamaño podía ser la emergencia. Gracias. Sí, aquí lo que quisiera señalarles es que actualmente se trabaja en conjunto con la Dirección Ejecutiva de la DEANA, esas son sus iniciales, y se atiende de manera integral a nuestra población objetivo en situación de emergencia social. Y aquí es donde corresponde su atención eficaz en caso de riesgo inminente. Es decir, quiero que ustedes entiendan que en el caso de la DEANA atiende aquello que no es delito y en el caso de la Procuraduría atiende aquello en donde se pone en riesgo la vida, la integridad y la libertad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Enseguida van a observar toda la dinámica bajo la cual trabajamos. Esta es la metodología que se implementó. Y aquí tenemos la recepción. Hay una oficialía de partes en donde se reciben todo tipo de reportes de maltrato y o violencia. Se deriva, dependiendo del tipo, a la Procuraduría o a la Dirección Ejecutiva de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Ojo con el tercer círculo. Siempre hay una visita domiciliaria. La valoración es multidisciplinaria in situ. Luego se establece un plan de restitución de derechos y o plan familiar integral preventivo. Después tenemos la ejecución del plan de restitución y o plan familiar integral preventivo. Y la última parte es el plan de restitución, es el seguimiento del plan de restitución de derechos y o el plan familiar integral preventivo. Y aquí abajo vienen los códigos, que es como nosotros codificamos o es como nosotros identificamos la emergencia. Como pueden ver, un puntaje que nos lleva al código dorado, estamos hablando de un asunto muy grave, en donde necesitamos darle una atención de prioridad y emergente. Y así sucesivamente. El rojo es riesgo alto, el amarillo es riesgo medio y el verde es una atención de riesgo bajo. Por favor, la que sigue. Luego van a encontrarse los reportes de maltrato y violencia. Y aquí lo que quiero mostrarles es quiénes son los que pueden, o sea, a toda la ciudadanía puede generar un reporte vía redes sociales, correo electrónico, telefónico, a la Procuraduría o al DIF. Pero aparte, por ejemplo, tenemos la Jefatura de Gobierno, el Consejo Ciudadano, el C5, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Aquí viene la numeralia, hay que comentarles, no había nada. Cuando llegamos no encontramos piedra sobre piedra que nos pudiera decir en dónde estábamos parados en términos de violencia. Aquí está lo que corresponde al 2020. Al día, aquí incluso creo que viene la fecha, si no viene un poquito más adelante, pero tenemos, es al 15 de septiembre, 2008 reportes. La que sigue, por favor. Luego, empezamos a identificar cuántas de estas 2,000 se comprobaban y cuántas no se comprobaban. Miren, del 100% se comprueba el 33%, ahí sí tenemos violencia o maltrato. Y el 67% no se comprueba.
Del otro lado van a encontrar ustedes quiénes son las personas agresoras que se confirma durante la visita. Es decir, de este 33%, si lo volvemos un 100, lo tenemos así. La mamá con un 52, esto es un poco natural porque la mujer es la que tiene la mayor responsabilidad por un tema de cuidado y de crianza histórico, pues. No quiero justificar, pero si hacemos el comparativo de quiénes son los que también están a cargo del cuidado, pues un poco identificamos por qué la mujer o la mamá puede llegar a ser una de las que agrede más. El papá, aquí viene el porcentaje con un 26.8, otro 6.6, la abuela o el abuelo 5.2 y así sucesivamente. La que sigue, por favor. El comparativo de los tipos de violencia. Aquí está, mire. La violencia económica es 12.21, la física el 35.79, la psicológica un 26.12, la sexual un 7.06 y más de una 18.02. Abajo les establecimos a qué nos referimos. Me voy a ir un poco más rápido porque traigo mi cronómetro y sé que voy sobre tiempos. La que sigue, por favor. Miren, justamente lo que decía Nayeli al final de su participación. Nosotros identificamos que justamente nuestras niñas, niños y adolescentes que llegaban a la fiscalía tenían derecho a vivir en familia. Por eso, aquí solamente les pongo en el preámbulo que en la Agencia 59 del Ministerio Público se tienen casos en donde se denuncian, como ya sabemos, este tipo de casos, con la puesta a disposición de los mismos. Y aquí es donde les platicábamos que tenemos una coordinación con la Fiscalía, con UNICEF, con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, RELAF, y la Procuraduría de Protección para lograr erradicar la vulneración a sus derechos humanos, sobre todo el derecho a vivir en familia. Aquí vienen abajo qué tipo de integraciones o reintegraciones con familia tenemos. Reintegración con familia de origen, acogimiento con familia extensa, acogimiento con familia ajena sin fines de adopción y acogimiento con familia ajena con fines de adopción. Nosotros hemos procurado que cuando se trata del proceso de adopción se busca que no tarde más de 6 meses una vez cumplido todos los requisitos que establece la ley para que los solicitantes y que sea aprobado por el Comité de Adopciones bajo estándares de calidad en la atención ética, profesional e innovación en el proceso. La que sigue, por favor. Aquí está. Cuando llegamos no existía el enfoque de derechos, no había búsqueda de redes familiares, había un abandono institucional, se desconocía el universo de población en los centros de asistencia social, no teníamos diagnóstico, había una falta de coordinación entre la Fiscalía General de Justicia, Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y los centros de asistencia. Teníamos una omisión en el inicio de pérdida de patria potestad y la vulneración de derechos. Luego, tenemos hoy el respeto al principio del interés superior, ya se cuenta con datos expedientes, gracias, de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los CAS. Tenemos trabajo multidisciplinario para lograr la reintegración, el inicio de la pérdida de patria potestad para determinar su situación jurídica y la colaboración, como lo he venido diciendo. La que sigue, por favor. Solamente diré a grandes rasgos. En la administración, cuando llegamos, teníamos 900 niños institucionalizados. Tenemos convenio con 42. En estos momentos tenemos 467 niños institucionalizados. Ustedes observen el tamaño del reto que hemos venido desarrollando. La que viene, por favor. Y aquí está la última cifra. Esta es la estadística 2019. Y la estadística 2020. Aquí ustedes van a encontrar cuántos niños hemos podido darle su derecho a la familia. 1,108 niños. Aquí está el 64% con acogimiento con familia extensa, el 25% reintegración con familia de origen, el 5% acogimiento con familia ajena sin fines de adopción y el 6% con acogimiento con familia con fines de adopción. Muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Yo creo que uno de los elementos más importantes desde mi punto de vista que me diste a conocer es el tema de
el tema de que el DIF, en el DIF de la Ciudad de México hasta el 2018 no se atendía, digamos, solo se atendía lo que era la Procuraduría, y que ahora ya se trabaja en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Apoyo a las Niñas, y que por eso podemos tener estos datos. Bueno, hasta este momento, muchas gracias a los tres por la presentación, por ajustarse a los tiempos. Y tenemos un número de preguntas, tenemos 15 minutos para responder a las preguntas o a las dudas y comentarios de las personas que están atendiendo a este evento. Y yo creo que podemos dar 5 minutos a cada una de ustedes, 5 minutos a André, 5 minutos a Nayeli y 5 minutos a Estela, para tratar de responder esta variedad de preguntas, pero que yo creo que nos viene bien para la reflexión. Una de ellas es: en un contexto de austeridad y recorte al gasto público, ¿en qué áreas o políticas públicas de atención a la infancia se debe centrar la Ciudad de México? Y también, digamos, a qué grupos diferentes de los niños, niñas y adolescentes habría que poner mayor acento. Respecto al tema educativo, se ha comentado en otros foros sobre el rezago educativo en el contexto de la pandemia. Entonces, preguntan, ¿cómo se atiende la desigualdad en el acceso a las tecnologías, a los materiales educativos o a los recursos necesarios para continuar con esta trayectoria educativa? ¿Y qué acciones se han implementado en el tema que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, que es otro de los temas sustantivos y se ha señalado en relación con el confinamiento? Para André, de UNICEF, hay una pregunta específica: ¿cuáles son las recomendaciones hechas a México por el Comité de Seguimiento de la Convención que requieren ser atendidas, que puedan ser consideradas como de atención urgente? Bueno, ustedes retomarán estas preguntas y tiene cada uno de ustedes 5 minutos para responder. Yo creo que podemos hacerlo en el orden que se presentaron. ¿André? Gracias, Edith. Bueno, sí, estamos ante un panorama de austeridad y de recorte, como lo mencionaban tanto Nacheli como Estela, un contexto que nosotros decimos no nos está presentando nuevas brechas, sino que nos está poniendo una lupa en las brechas que ya existían. Entonces, justo en este contexto, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esas brechas previas, uno, para que en el corto plazo se puedan atender las necesidades de la población que más lo necesita, ¿no? Con ampliación de programas sociales, ¿no? Tienen los programas sociales que llegar a la población que más lo necesita. Tiene que haber, digamos, un diálogo entre los programas de bienestar del gobierno federal, los programas sociales de la Ciudad de México, pero con otro tipo de programas, ¿no? El tema de alimentación me parece clave. Estamos viendo retrocesos en todo el tema de seguridad alimentaria por las dinámicas que se están presentando durante la pandemia, ¿no? Entonces, hay que hacer un énfasis muy importante en esto, ¿no? Que haya apoyo a los ingresos de las familias que más lo necesitan, pero también que haya un apoyo, ¿no? En todo el tema alimentario, para que no tengamos problemas de nutrición, digamos, a mediano y largo plazo. Otro tema que estamos viendo, ¿no? Es que hay el tema de salud mental en las familias, sobre todo en las familias con niñas y niños, se está viendo muy afectado. Entonces tenemos que justo tener como una oferta de acciones que ataquen ese tema, ¿no? Pero todo va muy relacionado, ¿no? Obviamente la baja en los ingresos hace que las familias pues tomen decisiones, ¿no? Como cualquier familia, pero las decisiones que se están tomando están perjudicando a niñas y niños. Entonces tenemos que tener ciertas acciones que nos impidan que estas decisiones afecten a niñas y niños. Por supuesto, estamos en un contexto de austeridad, pero regreso a mi charla previa del interés superior de la infancia. En un contexto de austeridad, pues se tiene que entender
que la infancia puede estar más golpeada por estas, digamos, dinámicas que están sucediendo en la pandemia. Entonces ahí se tienen que enfocar los pocos recursos que haya, tienen que ir en parte a niñas, niños y adolescentes. Otro tema de esta pandemia, una de las preguntas es la desigualdad en acceso a tecnologías y la desigualdad en acceso a materiales y en aprendizaje. Volvemos a lo mismo, no es algo nuevo. O sea, las brechas en aprendizaje y los rezagos vienen de antes o justo ahora se están haciendo más evidentes, pero entonces tenemos que seguir digamos, diseñando, implementando, discutiendo políticas sociales incluyentes, ¿no? Y esto quiere decir, pues universalicemos lo más que podamos, digamos, el acceso a muchos de los servicios, y con esta universalización podremos ir, por lo menos, dándole un piso mínimo de bienestar a estas familias que estamos viendo tienen mayores brechas, y el tema de aprendizaje es uno de ellos, ¿no? Creo que en la Ciudad de México ya están haciendo mucho con estos, digamos, los postes que tienen, digamos, wifi gratis, ¿no? Es algo que se está haciendo en conjunto también con el sector privado. Todas estas alianzas público-privadas, ¿no? De provisión de bien público, pues tienen que seguir aumentando. Justo la última pregunta de las recomendaciones del comité, pues yo creo que si uno analiza el documento de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, y teniendo en cuenta que los derechos son universales, interdependientes, pues no podríamos escoger qué recomendaciones son más importantes que otras, ¿no? Es claro que gran parte de estas recomendaciones que menciona el comité es el fortalecimiento a los sistemas de protección integral, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir gran parte digamos, del esfuerzo, ¿no? Es qué está diciendo el comité, qué más hay que hacer para que los sistemas de protección, ¿no? Tanto el CIPINA federal como los CIPINAs estatales, en el caso CIPINA de la Ciudad de México, y los municipales tengan, digamos, todos los recursos para que puedan justo ejercer el mandato de la ley general, ¿no? Ese es uno de los temas grandes, ¿no? De las recomendaciones. Otro tema es el de la información, ¿no? Contar con más información que nos explique qué está pasando justo con niñas, niños y adolescentes en cada rincón del país. Y me parece que otro tema importante de las recomendaciones es justo lo que hablaban Nacheli y Estela, ¿no? Es decir, que estas particularidades de las infancias, ¿no? Tienen que verse reflejado en las acciones tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Entonces, es reconocer, ¿no? Creo que las recomendaciones hablan de diferentes temas, violaciones a derechos de niñas y niños muy específicas, pues que esto se haga, digamos, evidente en las acciones de política social, ¿no? Que se reconozcan estas diferencias y estas particularidades de la infancia y de la adolescencia. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Nayeli Ramírez, por favor. 5 minutos. No hay tu micrófono, Nayeli. Ya no voy a abordar lo de presupuesto porque pues creo que André lo abordó excelentemente, o sea que paso esa, ¿no? Grupos diferentes, ¿cuáles serían los grupos prioritarios? De entrada, a ver, habría que ver todos los que requieren lo que nosotros llamamos reforzar la protección especial, ¿no? Básicamente quienes a la larga lo que requieren es procesos de restitución de derechos. Y aquí pues yo enfocaría en términos de la urbanidad de nuestra ciudad, ¿no? Algunos. Básicamente todo lo que es el bloque de niños y adolescentes sin cuidado parental tienen que tener atención, digamos, reforzada, ¿no? Entonces ahí están los niños en situación de calle, están los niños y adolescentes en contextos de movilidad, ¿no? Igual están solos. Básicamente los niños en orfandad, ¿no? Los niños que no, digamos, que no tienen el cuidado parental o no nada más de padre y madre, sino de familia extensa, serían grupos de atención especial en la ciudad. Los otros, los niños, las niñas y los adolescentes en contextos donde se ha ejercido violencia hacia ellos en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Entonces creo que ahí son grupos de especial atención. Generalmente todo lo que en esta violencia tenemos que ver todo lo que son las nuevas modalidades de violencia
que de hecho hace 30 años ni se las imaginaban, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciberviolencia, que además hoy en el contexto de la pandemia nos pone un foco rojo, paradójico, entre cómo accedemos a las tecnologías para acceder a la educación, pero este acceso de las tecnologías nos abre un riesgo igual en términos de violencia y otros ejercicios de, digamos, de no garantía de sus derechos y que requieren una protección reforzada. Yo lo dejaría, digamos, por ahí estaría. En la parte del rezago educativo, yo creo que la ciudad es una ciudad privilegiada en el contexto nacional. La mayoría de los niños, las niñas y los adolescentes, no nada más con estas nuevas figuras tienen acceso a la red, sino tienen acceso a tener ya sea celulares o aparatos digamos, de computadoras y algo que les permiten acceder a esta parte con mucha mayor, digamos, proporción que en otros lugares del país. Sin embargo, pues ninguno debería de quedar fuera, ¿no? Y entonces tendríamos que ver ahí cómo está. Lo que nosotros hemos estado insistiendo es en la necesidad muy territorial de cuidar lo que es la deserción escolar. Y eso se tiene que hacer casa por casa. O sea, eso se tiene que ver de por qué Juanito no está conectándose, ¿no? De qué pasa con Clara que no se ha conectado o no la tenemos en la función. Y aquí refuerza algo de lo que comentó André que tiene que ver con los sistemas de protección. Es decir, con esta visión de los sistemas de protección y en la transversalización. Eso no es responsabilidad nada más del sector educativo, es responsabilidad educativa de todas las instancias a las cuales tienen que ver con los niños, las niñas y los adolescentes y sus familias. Entonces, y requiere mucha territorialidad. ¿Sí? Aquí tenemos que armar políticas públicas universales que tengan la posibilidad y las acciones de llegar a la gente en concreto en su casa, igual que estamos ahorita haciendo el monitoreo en las colonias, así como hacemos ahorita el monitoreo en las colonias en rojo, ¿no? En donde la brigada de salud va y toca, ¿no? Y pregunta, es que tenemos que tener eso en toda la ciudad en términos de vas y tocas, ¿por qué Juan, por qué Ulises, por qué Clara, por qué Norma no están conectándose y están fuera? Porque necesita ser muy personalizado y yo creo que por ahí tenemos que ver, y yo agregaría aquí un reto que no estamos viendo, y es el espacio. La escuela no nada más tiene un currículum que es el que vemos de aprendizajes de suma, resta y ciencias naturales y ciencias sociales. Tiene sobre todo una currículum oculta que es igual o más fundamental, y es espacio de su función social, ¿no? Y los niños, las niñas y los adolescentes están encerrados y no están con sus pares, ¿no? Y eso, en términos, podemos estar medio avanzando en una cosa, pero la otra la tenemos totalmente descuidada. Tenemos que tener estrategias para que los niños puedan usar el espacio público en monitoreado, viniendo el principio de la salud al inicio y todo lo demás, pero necesitamos que los niños socialicen. Y la escuela, en estas lógicas, ese reto lo tenemos que abordar, y creo que por ahí estamos como en la ruta de ver cómo nos lo imaginamos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque esto va para largo. Y se finalizaría con dos cuestiones nada más. Prevención de embarazo adolescente, y ese es un dato súper importante. Habíamos estado hablando de cómo íbamos avanzando en positivo en un montón de indicadores sociales en estos 30 años. En ese vamos en retroceso. La tasa de fecundidad adolescente en 1990, hace 30 años, era del 44.72 y ahorita es de 47.83, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa es una agenda que hay que trabajar muchísimo, porque tiene que articularse con algo que es importante y que no nada más tiene que ver con salud, no nada más tiene que ver con información con salud reproductiva o no, tiene que ver con muchísimas constantes alrededor de una adolescencia marginada, urbana, que se deriva de los procesos de lo que el diagnóstico dice, ¿no? Cuando tú tienes una expectativa de valoración social que no estás cumpliendo en la lógica de tu contexto, lo que estás hablando es generando estas violencias urbanas de las cuales
nos espantan y no podemos entender. Tenemos que darle salida a esos adolescentes. En este caso, la expresión del embarazo adolescente es compleja, como todo lo demás, pero no nada más se reduce a una cuestión de salud. No, es sumamente integral, tiene que ver con una respuesta no nada más en México, sino en todo el mundo hacia esta adolescencia que básicamente está viendo un mundo adulto que le ha fallado, ¿no? Y que además le vende valores que después no puede cumplirlos, de marginación, y creo que es súper importante verlo, y ahí está una agenda súper pendiente. Y lo último, son un montón de recomendaciones, tenemos 3 documentos de recomendaciones de diferentes procesos. Ahí viene, si estamos a punto de tener la valoración de nuestro país en el próximo año, pero lo que sí es cierto es que hay un prevaleciente ahí. Claro que tiene que haber muchos derechos sociales y todo. Yo opino como André, no hay un derecho por encima de otro. Todos igual tienen que estar en la misma categorización, pero hay un fenómeno que sí ha sido reiterativo el comité en nuestro país durante estos 30 años, y ha sido disminuir las brechas de desigualdad. Siempre apunta y siempre ha apuntado sobre cómo las disminuimos, y la ciudad no es exenta de eso. Ya lo comentábamos cuando decíamos la necesidad de ver qué pasa en Milpalta contra qué pasa en la Miguel Hidalgo, qué pasa en la Magdalena Contreras contra lo que pasa en la Gustavo Madero. Es decir, necesitamos en esa lógica disminuir brechas, ¿no? Y bueno, en la misma ciudad misma nos lo está planteando, y creo que desde mi punto de vista eso sería lo de destacar en términos de las recomendaciones, en términos de que durante todos estos años ha apuntalado constantemente en las lógicas de la disminución de las brechas de desigualdad. Muchas gracias, Macheli. Pues le damos la palabra a Estela Damián y después Araceli Damián hará el cierre del evento. Muchas gracias. Bueno, quisiera dejar algunos datos anotados sobre el tema de educación preescolar, de educación inicial, al que hacía referencia Araceli en su informe, y que me parece que es también motivo de preguntas. Señalar, por ejemplo, que tenemos un sistema de atención de los centros de educación inicial a cargo justamente del DIF de la Ciudad de México. Estos son fundamentalmente los que se tienen en las alcaldías y los que nos corresponden. Estamos hablando de un grueso de 213. De estos 213, yo les quisiera señalar que en 131, al final de este año, se va a tener una intervención en materia de obra que los va a dejar en muy buenas condiciones para posterior a la pandemia, cuando estemos en semáforo verde, pues tengan las mejores condiciones en materia de protección civil, en el ejercicio que corresponde a su seguridad y a su bienestar. Entonces, me parece que sí es importante decirlo porque está ocurriendo, porque esto no se ha detenido y porque está pasando. Luego también decirles, en esta crisis de la pandemia, también se tomó la decisión por parte de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, de apoyar a los centros comunitarios. Prácticamente estamos hablando de un número muy parecido. Si no me falla la memoria, tenemos 210 centros comunitarios, y a ellos se les generó un apoyo único para los agentes, las y los agentes educativos, que la única búsqueda es que mantengan sus clases a distancia con las niñas y los niños que tienen en estos espacios. Entonces, sí quisiera, me parece que es relevante señalarlo en esta lógica y en esta búsqueda de que se mantengan las condiciones para que los niños sigan estudiando. Después decir, estamos en estos momentos trabajando en una comisión que nos dejaron sobre el tema de embarazo adolescente, al que hacía referencia mi compañera, la presidenta de Derechos Humanos, Nayeli Ramírez. Y lo que yo les quisiera señalar es que en estos momentos nos encontramos justamente parados en lo que él presentó Araceli, y incluso me gustaría poder compartir la información que tenemos para que nos ayude a sistematizar, porque
es un ejercicio en donde tampoco había datos, tampoco había cifras, tampoco había elementos para poder saber cómo se intervenía este tema. Entonces, ojalá, Araceli, con todo tu equipo, podamos trabajar con quienes tú nos indiques para que te podamos mostrar qué tenemos, cómo lo tenemos y cuál es la ruta que nosotros pensamos que puede dar dados en un término corto o mediano, pero sobre todo en medio de la pandemia, que esas son de las cosas más importantes que tenemos y uno de los retos que me parece no podemos detener. Luego decir, a través o a partir de las intervenciones que señala nuestro querido André y quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sí señalar dos cosas que me parece también bien relevantes que están ocurriendo y que pareciera que la pandemia solamente es una crisis que no nos está dejando cosas positivas. Y yo les diría que sí, que en efecto hay muchísimas consecuencias naturales que se están tratando de detener, pero también tenemos áreas de oportunidad, porque nos ha permitido identificar diferentes modelos de atención, nos está permitiendo identificar e implementar modelos de atención a distancia, nos está permitiendo digitalizar nuestros servicios también. Y aquí lo que yo les señalaría es que estamos trabajando para el tema de la Academia de Buena Crianza, que tiene que ver con el derecho a un cuidado cariñoso de parte del cuidador, de la mamá, del papá, de quien tenga al niño. Y esto lo pretendemos echar a andar de manera virtual. Estamos ya en un 90% de avance. Lo estamos haciendo con los materiales y con el capital humano que tenemos, pero nos parece emergente hacerlo. Nos parece emergente que el cuidador sepa de qué manera poder educar de manera adecuada a sus hijos o hijas. Entonces, sé que ya me queda muy poco tiempo, solamente señalaría que estamos trabajando en una perspectiva desde disciplina de transversalización, en donde nos sentamos cada semana para mirar qué está haciendo cada una de las secretarías y de los entes de gobierno en pro de nuestra población objetivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Pues ahora sí le damos la palabra para que cierre a Araceli Damián el evento, que ha sido muy fructífero y muy interesante. Pues sí, pues en primer lugar darles las gracias a los tres panelistas, a Edith por apoyarnos con la moderación. Como siempre, pues aprendemos mucho en el Consejo de Evaluación de su conocimiento de lo que ustedes nos comparten. Creo que es muy importante trabajar, digamos, conjuntamente con ustedes para que también nuestros trabajos, así valga la redundancia, o nuestros documentos se enriquezcan de lo que están haciendo ustedes y que pues también nos abre como una serie de interrogantes o de posibilidades inclusive de acompañamiento, el tema que nos presentó Estela Damián de cómo se le está dando seguimiento a las personas, a los niños que se reportó que están en una situación de violencia. Creo que vale la pena hacer un proceso de evaluación, porque suena muy interesante y parece ser que están teniendo muy buenos resultados. El tema que Nacheli nos compartió, bueno, muchos, ¿no? Realmente tienes esa capacidad, esa visión que me parece muy interesante de ver las cosas como en conjunto, global, y ver los puntitos y las cosas, a veces esas finuras que nos haces, detalles de los temas, como el tema de cómo se movió, por ejemplo, la mortalidad infantil y que en verdad están muriendo menos niños y por eso es que se parecen tantas la estructura, ¿no? Poblacional entre niños y niñas a los primeros años, pero ahora que hablaste del tema de violencia y yo quisiera como compartirlo, y de las muertes que se dan en menores, ya, digamos, no tanto el infantil, pero sí ya entre los adolescentes, entre los niños de 12 a 17 años, que creo que no hemos
captado bien y yo me pregunto ahorita que te estoy escuchando en relación a una noticia que leí recientemente del maltrato de las niñas y niños que se expresan sus preferencias sexuales desde muy pequeñitos y la familia se vuelve muy agresivos con ellos. Entonces, ¿qué tanto nuestras diferencias en las tasas de mortalidad cuando son provocadas por violencia intrafamiliar, qué tanto está asociada, por ejemplo, a esas situaciones? No nada más como que es muy cierto el estrés de la sobrevivencia y de ahí la importancia de los programas como del gobierno de la ciudad de mantener, aunque sea dados los recursos, un ingreso constante, pero mentalmente saber que vas a tener al menos ese dinero para poder comprar alimentos, para poder pagar algo necesario, creo que es muy importante y no hemos valorado las consecuencias del estrés de las familias ante la sobrevivencia y los problemas sociales que tenemos. Y el tema, por ejemplo, también de la desigualdad. No es un tema del Estado, pero no solamente del Estado local, del gobierno de la ciudad, sino del federal y de los empresarios. Porque aquí se pagan malos salarios también porque están acostumbrados los empresarios a pagar malos salarios, pero también el gobierno tiene instrumentos y yo creo que por ahí deberíamos de caminar para poder reducir las desigualdades. Y creo que en un afán de es tal vez un miedo, tal vez de perder ciertos electores, hay una rigidez en el tema fiscal que yo creo que deberíamos de decir que todos los ciudadanos tendríamos derecho a una fiscalidad igualitaria, como un derecho, ¿no? Que la riqueza que se distribuye sea compartida de manera distinta porque el que trabaja, que depende de su salario, no tiene posibilidades, por ejemplo, de modificar las estructuras que generan esa desigualdad, pero los de arriba sí, y el Estado también a través de su fortaleza para captar impuestos y regresárselo a los más desfavorecidos. Y Andrés, pues muchísimas gracias. La verdad es que lo de los principios me parece súper importante en materia de cómo hacer política. Creo que eso lo tenemos que tener muy en claro todas y todos en el gobierno. Quiero agradecerle a María, y no sé si quieras 2 minutos tomar la palabra, María, para que, pues, si quisieras decir algo, ya que fuiste la encargada de coordinar el documento. Pues muchas gracias a quienes han participado. He estado todo el tiempo viéndolo desde fuera, disfrutándolo. Y bueno, agradecer por supuesto la participación de ustedes, agradecer la oportunidad de haber tenido este espacio para hacer este trabajo en el Consejo. Y bueno, estoy muy pendiente de que las próximas sesiones quizá tengamos pues, la oportunidad de dar un poquito más a detalle. Así que muchas gracias, no quiero quitar el tiempo de ustedes, pero gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y pues nos estaremos viendo en las próximas sesiones. Esperamos, les agradezco en verdad su participación a los 3, a Edith también y un abrazo. Gusto, abrazo a todas y a todos. Bye.